Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo, en la que abordaremos un tema de gran interés para los pacientes y cuidadores. Soy Erika Tunarosa, coordinadora del programa Paciente Adulto de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, y me siento muy complacida de poder acompañarlos en este espacio. Y sobre todo, tener el gusto de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Carmen Rosales, hematóloga especialista. Ella nos va a acompañar con el tema sobre la importancia de conocer la adherencia al tratamiento. Bienvenida, muchas gracias por la invitación a la Fundación. El día de hoy me encuentro en el consultorio junto con 3 pacientes que están esperando ser atendidos y que van a participar en la conferencia también. El tema que vamos a hablar hoy es la adherencia al tratamiento. Maravilloso, doctora Carmen, muchas gracias y qué alegría saber que estás en compañía de los pacientes. Antes de darte la palabra, doctora, le recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta transmisión o por el WhatsApp de la Fundación. La doctora Carmen hará su presentación alrededor de media hora y posteriormente tendremos 15 minutos para que ella pueda responder y aclarar todas las preguntas que tenga. Nuevamente, bienvenida, doctora Carmen, y la invito para que pueda iniciar con su presentación. Bueno, quiero que me confirmen que están viendo bien las diapositivas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo soy hematóloga, vivo en la ciudad de Valledupar, trabajo en la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar. Soy Carmen Rosales Oliveros. En el día de hoy vamos a hablar de adherencia al tratamiento. Primero vamos a ver la definición, luego la importancia de la adherencia, las causas, cómo mejorar la adherencia y las conclusiones. De la definición, cuando hablamos de adherencia, no solamente se trata del cumplimiento, sino de la persistencia en el tratamiento. Es decir, que se cumpla la toma de la medicación de acuerdo con la dosificación y el programa prescrito, y la persistencia, que es tomar la medicación a lo largo del tiempo del tratamiento que es indicado. Ejemplo es un tratamiento, hay tiempos para cada tipo de tratamiento. Hay tratamientos que se cumplen en 15 días, usualmente los antibióticos. Hay otros tratamientos que son a 3 o 6 meses y hay tratamientos indefinidos. Entonces, la persistencia está en completar el día de tratamiento. Esto es muy importante, sobre todo en la parte infecciosa, porque cuando no se toman los antibióticos en forma completa, aumentan la resistencia de las bacterias o de los gérmenes al antibiótico o al medicamento indicado. Y en el caso de los pacientes, por ejemplo, con leucemias crónicas, que son de uso indefinido, se aumenta la posibilidad de realizar mutaciones y con eso disminuir la probabilidad de poder usar otros medicamentos. Hay varias formas de no adherencia: que no se inicie el tratamiento, por lo tanto la enfermedad seguirá su curso natural, o que se interrumpa una vez iniciado, y las consecuencias dependerán de la enfermedad, gravedad, cronicidad, curso sintomático o no, y el pronóstico y del medicamento. Que no se inicie el tratamiento. Es muy frecuente en los pacientes asintomáticos, por ejemplo, con leucemia mieloide crónica. Solamente se ve en el hemograma se ve unos glóbulos blancos altos, pero el paciente se siente bien. Entonces, cuando se le explica que debe recibir el medicamento, deciden no tomarlo, porque por razones que más adelante revisaremos, ellos se sienten bien, ¿para qué tomarlo? Pero resulta que la enfermedad va a continuar y tarde o temprano va a aparecer. ¿Qué consecuencias trae o cuál es la importancia de la adherencia? Es evitar las consecuencias clínicas y también las consecuencias económicas. De las consecuencias clínicas,
está el empeoramiento de la calidad de vida del paciente. Esto está dado porque eso aumenta el número de hospitalizaciones y de consultas, el aumento de dosis o cambios en las prescripciones. Entonces, si inicialmente solamente un medicamento de una tableta era suficiente, de pronto hay que cambiarle la prescripción por un medicamento de 2 tomas. Entonces, ya para poder lograr mejoría. Entonces, ahí ya se disminuye la calidad de vida del paciente. Una falta de control de la enfermedad, hay una mayor probabilidad de recaídas y agravamientos. Por ejemplo, cuando tienen que ponerse el siguiente ciclo de quimioterapia y deciden no venir porque me siento bien, voy a aplazarlo unos días, y eso aumenta el riesgo de recaídas. Y dentro de las consecuencias inclusive está la muerte. Las consecuencias económicas son más el impacto en el sistema de salud, pero tenemos que tener claro que el sistema de salud somos todos. El sistema de salud nos pertenece a todos. Si el sistema de salud no funciona porque no tiene dinero, porque alguien se lo robó, por ejemplo, somos todos los que vamos a recibir esa consecuencia. Por ende, nosotros como participantes del sistema de salud debemos tratar de cuidar también la parte económica del sistema. El aumento de las hospitalizaciones y las consultas aumenta el costo, el cambio de medicamentos para medicamentos de mayor costo, aumento de realización de pruebas diagnósticas que son más invasivas y la pérdida de la productividad del paciente. Algo que parece que no afectara es que me incapacitan a mí y con eso el paciente deja de ir a trabajar y en su trabajo lo están necesitando. Entonces, la pérdida de la productividad es una de las consecuencias económicas. Bueno, ¿cuáles son las causas para no adherencia al tratamiento? Hay unas razones relacionadas con el fármaco. Están los efectos adversos. Una de las más comunes para el incumplimiento es, por ejemplo, empiezan un medicamento y esto le da diarrea. Entonces, deciden no tomarlo porque no quieren sentir la molestia de la diarrea. Consecuencia de la falta de seguimiento de las recomendaciones médicas sobre las pautas de dosificación. Por ejemplo, este medicamento debe ser tomado con el estómago lleno, y no se lo toman con el estómago lleno, sino que se lo toman con el estómago vacío y le produce gastritis. Entonces, me molesta la gastritis, dejo de tomar el medicamento. Entonces, se va volviendo como un círculo vicioso. Las características del fármaco. Por ejemplo, si el paciente no observa un resultado beneficioso rápido. Ahora vivimos en la edad de la comunicación rápida y queremos ver resultados rápidos, pero no siempre es así. La complejidad del régimen terapéutico del paciente. Entonces, entre más complejo sea, más va a sentir el paciente que no puede vivir una vida más normal, y eso hace que abandone el medicamento. O medicamentos que, contrario a lo que les había puesto de ejemplo antes, deben ser tomados con el estómago vacío, y es una persona que le gusta comer cada 3 horas. Entonces, eso hace que ellos pierdan la adherencia. Los costos, el alto precio de los medicamentos, el copago, cuando los pacientes tienen que estar pagando copago, y entre más alto es el copago, pues a veces no hay dinero, y eso hace que los pacientes no tienen plata, entonces hace que no vayan por el medicamento. Una de las barreras más importantes en la EPS es la entrega del medicamento. Ir varias veces a buscar un medicamento origina un incremento en el gasto en el medicamento para el paciente. Entonces ya es el copago, los buses, el tiempo que deja de trabajar para ir a buscar los medicamentos, y al final como que se aburre y dice, no, yo no continúo. Bueno, las razones relacionadas con la enfermedad.
Las enfermedades crónicas hacen que en el tiempo los pacientes se aburran de tomar el medicamento. O las enfermedades asintomáticas, es no me siento nada, por ejemplo, la leucemia linfoide crónica, ¿para qué me voy a tomar el medicamento? Es muy importante en ese momento explicarle al paciente que las enfermedades asintomáticas van a seguir su curso natural. Bueno, ahora las razones relacionadas con el médico y el grupo tratante. La más importante es la falta de tiempo en la comunicación entre el médico y el paciente. Entonces vivimos consultas ahora de 15, 20 minutos, rápido, en procesos que son tan complejos como leucemias, linfomas, y eso hace que las explicaciones que se le deben dar al paciente para entender qué tiene, cómo hacer el tratamiento, no sea adecuado. Y con esto, dificultad para el paciente. Y las dificultades en la comunicación entre ambos. Esto puede estar dado por diferencias culturales o porque el médico habla en un idioma poco sofisticado para el paciente o porque hablan diferentes idiomas. En esta zona es una zona indígena, entonces si el paciente no habla español, bueno, ahí tenemos una barrera, pero ocurre en todas partes. Cuando uno habla inglés y el otro español, o el que habla español está en Alemania, entonces esto es mundial. Bueno, ¿cómo mejorar la adherencia al tratamiento? Desde el punto de vista del paciente. El paciente es quien debe sostener la adherencia, pero él no es el único responsable de la adherencia. Existe, como ya les mostré, una serie de actores alrededor que tienen que participar para que el paciente logre la adherencia. El empoderamiento en el conocimiento, y parte de eso son estas charlas. Saber de su enfermedad, hacerlo partícipe de las decisiones clínicas, eso lo compromete con su cuidado. Conocimiento del tratamiento, cuál es el medicamento, cómo funciona, cuáles son los efectos secundarios. Es importante tener claro que el paciente debe ser apoyado y no culpado por la falta de adherencia. Puede en algún momento ser una decisión del paciente, pero este es realmente el menor porcentaje. Mejorar las habilidades de los pacientes para sobrepasar los obstáculos, por ejemplo, la entrega del medicamento. Entonces, buscar unas maneras de apoyo al paciente, de cómo ir en forma correcta, de no dejar vencer las fórmulas, de ser insistente en su entrega. Desde los otros actores está el desarrollo de nuevos medicamentos con esquemas terapéuticos más sencillos. Entonces, en vez de 4 tabletas al día, que solo sea una, es mucho más fácil para el paciente. Un enfoque multidisciplinario y la creación de redes de apoyo, y para eso está la familia, la comunidad, los amigos y las organizaciones de pacientes. Ojalá la entrega de los medicamentos fuera en un solo sitio, es decir, el paciente viene a la consulta, se le hace una fórmula, inmediatamente es autorizada y antes de partir de la institución recibiera su medicamento. Colocar los medicamentos en los envases o en cajas marcados con fecha y hora de la toma. Es muy importante en los pacientes que a veces no saben leer o escribir, marcárselo con colores y ponerle el número de la hora de la toma. Utilizar sistemas de ayuda de la memoria para recordar los horarios, como las alarmas, llamadas de los amigos o de la familia, o recordatorios en el correo. Vincular la toma del medicamento a una actividad diaria específica. Ejemplo, dejarlo en la mesa de noche y al momento de levantarme, lo primero que hago es tomarme el medicamento, o asociarlo cuando se puede tomar con el estómago lleno, desayuno, después de desayuno, y hacerlo siempre a esa misma hora. Mejorar el diálogo y la comunicación con el médico-paciente
y los programas educacionales sobre técnicas de comunicación y enseñanza. En conclusión, la falta de adherencia al tratamiento es un problema mundial con dos consecuencias directas: disminución de los resultados en salud y aumento de los costos sanitarios. 2. La adherencia terapéutica es un proceso complejo influenciado por múltiples factores. 3. Es imprescindible adaptar la intervención al paciente en forma individual y cuando sea necesario, combinar varias estrategias para optimizarla. A mí me pareció realmente muy bonita la frase: el paciente debe ser apoyado y no culpado, porque el paciente está viviendo un proceso y en ese proceso el paciente siente tristeza, dolor, desánimo, a veces ideas de muerte pronto, y entonces empieza a preguntarse: ¿yo para qué hago esto? Y deciden entonces no tomarse el tratamiento. Porque a mí, entonces deciden no tomarse el tratamiento. Y ahí hay una parte importante del grupo de salud, donde no debe ser solamente el médico, sino el apoyo por psicología, por la farmacia de la institución, por las fundaciones para poder entender la enfermedad. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Doctora Carmen, muchas gracias por su valiosa presentación. Ahora vamos a compartir con usted algunas preguntas de los pacientes y cuidadores que nos acompañan. La primera pregunta que nos realizan es: ¿qué puedo hacer para ser más adherente a mi tratamiento? ¿Cómo puedo mejorar mi adherencia al tratamiento? Tranquila, doctora. La pregunta que realizan aquí en el chat es: ¿qué puedo hacer para ser más adherente a mi tratamiento? Bueno, entonces, si el tratamiento es primero, entender la enfermedad. Segundo, conocer el medicamento. Tener claro los horarios o los días en que deben ser tomados o aplicados. Si tiene dudas con respecto a los efectos secundarios, siempre conversarlos con su médico tratante para ver la mejor manera de disminuirlos. Inclusive, si se puede, porque no siempre es posible en enfermedades como leucemia y linfoma, cambiarlo por un medicamento que no tenga esos efectos secundarios. Eso es una conversación con el médico. Ahora, de todas formas, ya en casa es marcar en la caja fecha y hora de toma de los medicamentos, asociarlo a una actividad, así como le expliqué durante la charla. Creo que serían como las más relevantes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Algo que también nos preguntan aquí es si la alimentación es importante o se relaciona en algo con la adherencia al tratamiento. No, en general la adherencia al tratamiento no tiene relación con la alimentación, pero es importante tener en cuenta que nosotros somos seres humanos y es un todo. Entonces, una buena alimentación adecuada, guiada dependiendo de las necesidades de cada paciente, ayuda a que el paciente se sienta mejor y con esto ayuda a que pueda realizar mejor su tratamiento. Hay algunos medicamentos que no se pueden tomar con leche o con el estómago lleno, hay otros medicamentos que deben ser tomados con el estómago lleno, en fin, pero bueno, no se recomienda que hagan dietas que no sean guiadas por la nutricionista de la institución donde están siendo atendidos.
Perfecto, doctora. Otra pregunta que me realizan en el chat es, en ocasiones dejo de tomar el medicamento porque este me hace sentir mal. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Bueno, entonces, debe conversar con su médico para saber, o sea, cuando es mal, ¿qué es mal? ¿Qué te hace sentir el medicamento para ver qué se puede mejorar? De pronto es el horario de la toma, de pronto es que aunque lo tome con las indicaciones que le ha dado el médico, tiene efectos secundarios y el médico o te puede hacer algunos cambios en el horario o puede, inclusive sí se puede cambiar el medicamento, porque si el efecto secundario persiste a pesar de los manejos que ayudan a que esto mejore, es posible, si es posible, debe ser cambiado. Perfecto, doctora. Adicionalmente nos preguntan, en ocasiones cambio la dosis de la medicación. ¿Esto puede afectar el tratamiento? Sí, la dosis debe seguir las indicaciones y la prescripción médica. El cambio de dosis afecta la respuesta al tratamiento y no debe ser hecho por el paciente. La pregunta es, ¿por qué hace el cambio de dosis? ¿Qué siente para hacer eso? Entonces, volvemos a la pregunta anterior. ¿Es que lo hace sentir mal? Debe hablar con su médico para ajustar, pero los pacientes no deben hacer cambios de dosis. Sí, sí, eso es por el médico tratante dependiendo la decisión y el estado Sí. del paciente. Perfecto, doctora. Aquí estoy revisando si tenemos más preguntas. Y bueno, pues la señora Rosalba Santos en el chat nos pregunta nos hace una pregunta sobre buenas tardes. Yo quisiera saber si el mieloma múltiple, después de estar un par de días quieto, puede activarse leve o más fuerte en el paciente. Voy a hacer una interpretación, es si ha logrado la Sí. remisión, si luego puede volver a pasar, a aparecer y en qué forma. Si es correcto, por favor le confirma al chat. Sí, el mieloma múltiple hasta este momento es una enfermedad incurable. Nosotros logramos remisiones, es decir, donde la enfermedad está como dormida. Y sí se puede activar. El asunto es cuándo y cómo. Nosotros no lo sabemos. Cuando se hace un seguimiento estricto por parte del médico tratante y el paciente es adherente a su seguimiento, al tratamiento de mantenimiento que tienen en su gran mayoría, pueden transcurrir muchos años antes de que la enfermedad vuelva a aparecer. Y el tipo de recaída nosotros no la podemos predecir, pero cuando se está haciendo seguimiento, nosotros nos podemos dar cuenta tempranamente y se evitan complicaciones como las fracturas o la falla renal. Entonces, el seguimiento, la adherencia al seguimiento, porque tratamiento no solamente es tomar medicamentos, sino también seguir recomendaciones nutricionales, recomendaciones de cuidado y de hábitos como hacer ejercicio, asistir a su consulta, tomarse los laboratorios y hacer el seguimiento correcto. Entonces, la adherencia al seguimiento disminuye el impacto al momento de la recaída, porque se da cuenta en forma temprana que ya está empezando a recaer y eso hace que se tomen decisiones tempranamente. Perfecto, doctora. Aquí adicionalmente tenemos un paciente de leucemia mieloide crónica. Él menciona que es adherente a su tratamiento, que toma el medicamento a tiempo y que este lo hace sentir muy mal. El médico tomó la decisión de cambiar el medicamento. Él quisiera saber por qué le cambian el medicamento si él es juicioso tomándose su medicamento. Pero él dice que cuando lo tomaba se sentía mal.
Sí, él dice, este me hace sentir mal. Entonces el médico decide cambiarlo porque usted se siente mal al tomar el medicamento, pero hay otra serie de decisiones que corresponden a la consulta, como por ejemplo que la respuesta que se está esperando en cierto tiempo no se logre. Entonces el paciente se siente bien, pero la respuesta molecular no es la adecuada. Eso se dan cuenta los pacientes, saben que por el PCR, para el BCR-ABL, se logra definir y aunque el paciente esté bien, la respuesta no es adecuada, debe indicarse cambio de tratamiento. Perfecto, señora doctora Carmen. Aquí el señor Lorenzo Vázquez, nos pregunta pregunta qué vitaminas puedo tomar, ya que soy una persona muy activa, para que no se interrumpa mi tratamiento. Y creo que lo que el señor Lorenzo nos quiere decir es que hay algunos medicamentos que de pronto no se pueden combinar o que de pronto por nuestro tratamiento pueden tener algunas contraindicaciones. Sí, entonces, No sé, señor Lorenzo, si se refiere a eso. En general, nosotros no formulamos multivitaminas. Sin embargo, es una conversación a tener con su médico tratante dependiendo de los medicamentos que reciba. Pero en general no formulamos multivitaminas en ninguna de las quimioterapias. Perfecto, doctor. Estoy aquí revisando y es la señora Yasmani Cáceres nos dice, si estoy en un proceso de recuperación normal y me suspenden los medicamentos en casa, ¿qué podría hacer? No sé si la señora Yasmani nos pueda ampliar un poquito la pregunta porque no es clara. Hay algo, doctora, que también queremos preguntar y es cómo puede ser adherente un paciente en su tratamiento cuando se presentan algunas barreras en el servicio de salud por la entrega de medicamentos. ¿Qué podría pasar si de pronto tienen para 15 días y ya está finalizando y todavía no ha recibido su medicación? Ahí, ¿cómo podría el paciente ser adherente? Bueno, ese es uno de los problemas de lo que les dijimos, el costo de la medicación, porque si el medicamento es relativamente asequible, uno dice, bueno, voy a comprar esto mientras me entregan el medicamento. Realmente eso no es tan fácil, a veces los medicamentos son en su gran mayoría de alto costo y eso hace que el paciente no pueda salir a comprar un medicamento mientras le entregan el otro. Eso es uno. Dos, realmente esa es una barrera que le corresponde a la EPS mejorar. Nosotros desde las instituciones hacemos lo posible, como por ejemplo formularlo con anterioridad para que sea autorizado con anterioridad, explicarle al paciente a dónde debe ir a reclamar su medicación, pero a veces, a pesar de eso, la EPS genera una autorización, esa autorización es para entrega en una farmacia, van a la farmacia y el medicamento no lo hay. Y ven en 8 días y en 8 días y en 8 días. Es muy difícil. Ya es así que responde con la EPS. Trabajo social, de pronto les puede ayudar un poco, a veces conseguimos que algún paciente que ya terminó el tratamiento puede hacer una donación, a veces hacemos eso. Doctora, tenemos aquí una pregunta nuevamente de los pacientes con leucemia mieloide crónica y ella dice, en mi caso, de un momento a otro se transformó la leucemia mieloide crónica en fase blástica. Yo era muy juiciosa con el tratamiento, no entiendo por qué me pasó esto. Es que el que sea, cuando nosotros formulamos un medicamento, nosotros ofrecemos unas posibilidades, un porcentaje, pero no aseguramos que no va a pasar. Entonces, entre más alta la posibilidad, menor es la probabilidad la posibilidad de buen control con adherencia, menor es la probabilidad de recaída.
pero a veces, desafortunadamente, así el porcentaje sea bajo, puede presentarse este tipo de complicaciones. Claro que sí, doctora. Aquí adicionalmente tenemos la siguiente pregunta y es, ¿qué pueden hacer los pacientes en general para tener una correcta adherencia al tratamiento? En general, para mí lo más importante es conocer su enfermedad, porque después de que uno entienda qué tiene, qué me puede pasar si no me tomo el medicamento, ya conozco el medicamento y cómo me lo puedo tomar, seguramente eso va a hacer que el paciente salga a tomarse su medicamento. Obviamente, no es el paciente solo, porque puede ser que el paciente entienda, se lo tome y la EPS no se lo entregue. Entonces, muy difícil. Y es como una red que debe haber, formada por familia, amigos, EPS, grupo tratante, porque a veces el paciente también se siente cansado y a veces quiere como tirar la toalla. Y eso es normal, especialmente en enfermedades crónicas. Y en ese momento es cuando todos debemos estar ahí juntos, haciendo como una red en la parte de abajo para que el paciente pueda descansar. Ese es un trabajo en equipo. Así es, doctora. Y esto se relaciona también con la siguiente pregunta, que es una cuidadora, y ella dice que su familiar no quiere tomar más medicamentos, no quiere continuar con su tratamiento por los efectos secundarios que presenta. Ella dice que se niega a consumir el medicamento y que en este caso ya no sabe qué hacer o cómo orientarlo. No, porque es el familiar o acompañar o el cuidador debe, junto con el paciente, ir a donde el médico para ver qué opciones hay, si se puede hacer cambio o no de medicación. A veces no hay opciones y hay que mirar qué es lo que le sienta mal. A veces uno percibe que la molestia no es tanto física, a veces puede ser psicológica, entonces de pronto hablar con el grupo de apoyo de psicología puede servirle al paciente. Importantísimo. Perfecto, doctora. Ya para finalizar las últimas preguntas, doctora, con respecto a los efectos secundarios que en algunos pacientes se presentan más que en otros, ¿qué es lo primero que deben hacer los pacientes para poder identificar que sea un efecto secundario y que no sea un síntoma o un signo de la enfermedad? Bueno, eso, lo primero que tiene que hacer el paciente es informar a su médico, quien va a tener un poco mayor, o sea, va a tener más posibilidad de diferenciarlo entre enfermedad o efecto secundario. Ayuda si el paciente conoce el medicamento, pero eso no le da la responsabilidad al paciente completamente. La responsabilidad del paciente es informar, pero no de diferenciar entre una u otra. Y a veces toman malas decisiones porque asumen que esa es su responsabilidad. Y entonces bajan la dosis, por ejemplo. Y resulta que no era el efecto secundario, sino que era la enfermedad. Entonces, luego recaen rápidamente. Sí, es correcto, doctora. Aquí tenemos una pregunta y es, mi esposo presenta un linfoma, se encuentra en exámenes para trasplante de médula. ¿Cómo aumentaría su calidad de vida después de este procedimiento? Como es linfoma en general, pero no sé si a ella le van a hacer uno autólogo, o sea, del mismo, o halogénico con un donante. Lo más probable es que sea un autólogo. Y en un principio, después de realizado el trasplante, los pacientes necesitan como un tiempo para su recuperación, pero luego la vida puede ser completamente normal. Perfecto. Doctora, aquí tenemos otra y es, actualmente tomo nilotinib, pero me está causando problemas al corazón.
En enero tengo controles, pero no sé si me pueden cambiar el medicamento o debo seguir con el mismo. Dígame, Tengo, dígame. dice que ha tenido una muy buena respuesta con nilotinib, pero no sabe si le pueda cambiar el medicamento por el problema que está presentando. Depende del problema que tenga en el corazón y si es necesario, a pesar de la respuesta buena, toca cambiarlo, toca cambiarlo. La leucemia amiloide crónica tiene la ventaja de que hay varios medicamentos, entonces es un poco más flexible para los cambios de medicación. Lo más importante es estar bien del corazón, porque si llega a tener complicaciones cardíacas puede morir en remisión. Entonces es mejor tomar decisiones tempranamente. Existe una alta posibilidad de que sea cambiado. Perfecto, doctor. Y ya por último, pues es una pregunta que nos hace Mariana Chitian, no está relacionado con el tema de adherencia, sin embargo, pues me gustaría aclarar la duda ya que estamos contigo, y es ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con leucemia linfoblástica aguda después de ser diagnosticada ya sin probabilidad de trasplante? O sea que no hay, está diagnosticada y no logra remisión. Es una persona diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda y no tiene probabilidad de recibir un trasplante. Esa pregunta, para responder bien, correctamente esa pregunta, se necesitan conocer otras cosas del paciente, por ejemplo, la edad del paciente. No es lo mismo si es una paciente de 80 años o más joven, inclusive de 70 años, que no se le puede hacer trasplante, pero además tiene otras enfermedades, o si se trata de un paciente joven que se le podría buscar otro tipo de tratamiento. Nosotros no podemos predecir tiempo. Nosotros solamente podemos decir que no te puedo hacer un procedimiento y eso lo pone en riesgo de recaída tempranamente, pero nosotros no podemos decir cuánto tiempo va a estar vivo un paciente. Perfecto, doctora. Aquí nos dice Carol Pérez, que tiene una pregunta, y es, si mi trasplante es con donador de Estados Unidos, ¿cuándo puede demorar la autorización del trasplante? Bueno, esa es una pregunta muy administrativa. De mis conocimientos con respecto a la autorización del trasplante no relacionado, es decir, cuando la médula ósea la traen o las células progenitoras las traen de otro país, la autorización puede variar entre 1 y 3 meses. Sin embargo, depende de muchos otros factores. Tendría que preguntar en su EPS. Perfecto, doctora. No sé si los pacientes que te están acompañando tienen alguna pregunta, alguna duda que les gustaría compartir. Tenemos una excelente especialista que nos informa de eso. Que nos regaña. Aquí está un paciente que fue uno de los primeros pacientes. Nosotros tenemos el programa con la fundación desde este año y es un programa muy joven aquí en SOEC. Y de los primeros pacientes que entró está Henry. Henry hoy está acá, ya le hicieron trasplante, ya vino de su trasplante y viene a hacerse el seguimiento aquí en la ciudad de Valledupar con nosotros. Henry era desaplicado, es decir, no tenía adherencia al tratamiento y quería irse para la casa si estuviera neutropenia febril para trabajar, porque para él lo más importante era trabajar. Y Henry está diciendo acá que yo lo regañé. Y sí lo regañé, pero le sirvió, pero por sobre todo yo sentí mucha diferencia en él cuando empezó a ver las charlas que le mostraban cómo era la enfermedad, cómo era el trasplante, y empezó a conocer más de eso. Se puso mucho más activo con los otros pacientes,
se estuvo como más involucrado en su propio tratamiento. Él antes era como, bueno, aquí vengo, aquí te pongo el brazo para que me hagas esto. Y en cambio pasó a, cuando me hospitalizan, ya estoy listo, ya tengo la orden, ya voy para el trasplante porque no quería trasplantar, bueno, pero realmente a lo largo de estos meses el cambio para él fue fantástico. Él ahora es un muy buen paciente. Pero aquí está diciendo que yo lo regañé. Yo soy regañona. Esos regaños sirvieron de nada. Eso ayuda. Ay, qué bueno, doctora. Me alegra mucho saber que estás en compañía de los pacientes. Y bueno, como conclusión importante del tema, podemos decir que la adherencia al tratamiento es un factor muy importante para que los pacientes lo tengan en cuenta, para que siempre podamos aclarar todas las dudas o inquietudes con nuestros médicos tratantes y estar seguros de conocer nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento. Te agradecemos nuevamente, doctora Carmen, por la participación en este webinario, por aclarar todas las dudas e inquietudes a los pacientes, por explicarnos y ayudarnos a comprender mejor todo lo relacionado con este tema de la adherencia al tratamiento, que es tan importante y tan valioso que lo tengamos en cuenta. Invitamos a todos los pacientes a que sigan participando de estos espacios creados por FunColombiana para el bienestar y el aprendizaje de los pacientes. Doctora, muchísimas gracias nuevamente de parte de la Fundación Muchas Colombiana gracias a de ustedes y Leucemia. espero seguir participando y apoyando a la Fundación. Saludos. Muchas Igualmente para gracias, ustedes. doctora. Feliz Chao. tarde para todos.